La habitación inquietante. Cuando Carol y yo nos mudamos al apartamento nuevo, parecía que todo finalmente estaba saliendo bien. El lugar estaba recién renovado, con suelos impecables, paredes blancas y una iluminación perfecta. La cocina era justo como la queríamos. Las habitaciones eran amplias y el balcón tenía una vista increíble, pero desde el primer día había algo en la habitación de huéspedes que me incomodaba. No tenía sentido, era igual a los demás cuartos, pero cada vez que pasaba por ahí sentía una incomodidad extraña. Era como si el aire dentro fuera más denso, cargado de algo que no podía explicar. Intenté ignorarlo, pensando que era solo una impresión mía, pero no tardó mucho en que Carol también lo notara. El olor era otra cosa extraña. En el resto de la casa todo olía a pintura fresca y limpieza, pero esa habitación siempre tenía un olor raro, como a humedad estancada, como si hubiera estado cerrada por años, aunque dejáramos la ventana abierta todo el día. Compramos ambientadores, limpiamos el suelo y las paredes, dejamos la puerta abierta para ventilar, pero nada servía. De noche, si pasaba por el pasillo y miraba dentro, me daba un escalofrío, como si estuviera interrumpiendo algo que ocurría ahí adentro. Lo más extraño es que el lugar no tenía ninguna historia rara. Era un apartamento reformado, nadie había muerto allí, nada de cuentos extraños, pero por alguna razón, esa habitación simplemente se sentía mal. Una noche, mi hermano vino a visitarnos y se quedó a dormir en la habitación de huéspedes. No le dijimos nada sobre lo que sentíamos en ese cuarto porque, honestamente, no queríamos parecer paranoicos. A la mañana siguiente, salió del cuarto con una cara rara, como si no hubiera dormido bien. Le pregunté cómo había descansado y dudó antes de responder. Dijo que había tenido sueños raros, aunque no recordaba exactamente qué. Pero lo que más le molestó fue la sensación de que, en algún momento de la noche, alguien lo estaba mirando. Me desperté y sentí como si hubiera alguien parado en la esquina del cuarto, dijo con una risa nerviosa. Obviamente no había nada, pero no sé, no me gustó la vibra de ese cuarto. Eso nos dejó bastante inquietos, porque no le habíamos mencionado nada sobre la habitación. No era solo nuestra imaginación, había algo ahí. Para probar si era solo una coincidencia, dejamos que otros amigos se quedaran en casa cuando venían de visita. Sin decirles nada, claro. Y pasó lo mismo con todos. Soñaban cosas raras, se despertaban incómodos y mencionaban, sin que les preguntáramos, que sentían que alguien los observaba en la oscuridad. Algunos ni siquiera quisieron pasar otra noche en ese cuarto. No sabíamos qué hacer. No tenía sentido. No creíamos en fantasmas ni en cosas paranormales, pero algo estaba claramente mal en ese lugar. Después de varias semanas evitando pensar en el tema, decidimos probar algo diferente. Una noche, antes de dormir, dejamos una cámara del celular grabando en la habitación de huéspedes. No esperábamos ver nada, solo queríamos demostrar, sobre todo a nosotros mismos, que todo era pura sugestión. Pusimos el teléfono en una repisa con la pantalla apuntando a la cama y lo dejamos grabando toda la noche. A la mañana siguiente, revisamos la grabación con curiosidad, pero también con un poco de nervios. Durante las primeras horas no pasó nada extraño, pero cerca de las 3:45 am, algo nos hizo congelarnos. En la imagen, la cama estaba vacía, la luz tenue de la calle entraba por la ventana, todo normal, hasta que en un momento se veía claramente cómo el aire en la habitación cambiaba. No sé cómo explicarlo, pero de repente la imagen se volvía más oscura, como si la cámara captara una sombra que el ojo humano no podía ver. Y luego, en la esquina de la habitación, justo donde mi hermano y los demás dijeron haber sentido esa presencia, la oscuridad parecía moverse. No era un efecto de luz, no era un fallo de la cámara, era como si algo estuviera ahí, una figura apenas perceptible, de pie, inmóvil. Lo peor es que la grabación terminó abruptamente unos segundos después, como si alguien hubiera apagado el teléfono. Nos quedamos helados al ver la grabación. No había explicación lógica para lo que vimos. Decidimos volver a ver el video varias veces, pero cada vez que lo hacíamos, el miedo crecía. No podíamos dejar de pensar en esa figura en la esquina.
No entendíamos qué era o cómo podía haber llegado allí. Nadie entró en la habitación esa noche. El teléfono estaba solo y no había ni rastro de alguien dentro. Después de eso, algo cambió en nosotros. Ya no era solo el aire pesado ni el olor raro. Había algo tangible en ese cuarto, algo que no podíamos negar. Decidimos dejar de usarlo como habitación de huéspedes. De hecho, ni siquiera entrábamos allí sin necesidad. Pasaron semanas, y aunque nunca más vimos algo tan claro en la cámara, la sensación persistía. La habitación continuó con su aire pesado, su olor estancado, y esa sensación de ser observados seguía estando presente cada vez que pasábamos cerca. Nadie más se quedó a dormir allí, y nosotros evitábamos incluso acercarnos, pero lo extraño es que no pasó más nada. Simplemente, el comportamiento de la habitación cambió, como si esa presencia se hubiera ido. No escuchamos ruidos extraños ni vimos más sombras. Era como si todo hubiera dejado de ser relevante de repente, como si nunca hubiera sucedido. Nunca entendimos lo que pasó en esa habitación, la sensación de incomodidad, la grabación, los relatos de quienes se quedaron allí. Todo parecía real, pero nunca pudimos encontrar una explicación lógica. Con el paso de los días, la habitación parecía volver a la normalidad, pero siempre había esa sensación rara en el aire, como si algo todavía estuviera ahí, invisible, observándonos. Hasta el día de hoy, no puedo pasar cerca de esa parte del apartamento sin sentir un escalofrío. La verdad es que, con el tiempo, simplemente dejamos de intentar entender lo que pasó. Dejamos el tema de lado y seguimos con nuestras vidas. El apartamento se fue volviendo cada vez más normal, pero la habitación de huéspedes nunca volvió a ser lo mismo. Cuando pensamos en ello, aún sentimos ese nudo en el estómago, ese misterio que nunca pudimos resolver. Ninguna explicación tiene sentido. Y, aunque ahora, si alguien me pregunta qué pasó, no sé qué decir. Solo sé que había algo en esa habitación y de alguna forma eso nunca dejó de perseguirnos, aunque las cosas aparentemente se calmaron. La sombra en el pasillo. Hace algunos años vivía solo en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. No era nada lujoso, pero era mi hogar, y la tranquilidad del vecindario me gustaba. Vivía de mis rutinas, algo que me daba paz. Me levantaba temprano, trabajaba, y por la noche me refugiaba en el silencio de mi casa, disfrutando de la soledad. Todo era bastante normal, hasta que comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Primero me di cuenta de que cada noche, a las 3:12 a.m., la luz del pasillo se encendía sola. Al principio, pensé que era algún fallo en el sistema de cableado o tal vez un gato que, por accidente, activaba el sensor de movimiento. Pero lo raro fue que esto no solo sucedía cuando yo estaba en casa, sino también cuando me iba de viaje, lo cual me dejó intranquilo. Pensé que tal vez estaba exagerando, pero cada vez que regresaba a casa después de un viaje, la luz seguía encendiéndose exactamente a la misma hora. Como no tenía mascotas ni nadie más viviendo conmigo, la explicación más lógica parecía ser un mal funcionamiento en el sensor. A pesar de eso, algo en mi interior me decía que había algo raro, algo que no podía explicar. Lo que me pareció más extraño fue que la luz no se apagaba de inmediato. Permanecía encendida por unos segundos antes de apagarse de golpe, como si algo estuviera allí observando. Decidí ignorarlo por un tiempo, pero la sensación de incomodidad no desaparecía. Cada noche, a las 3:12 a.m., la misma secuencia se repetía. Una noche, después de regresar de un viaje de negocios, decidí quedarme despierto para observar lo que sucedía. No sabía si era paranoia o si realmente algo raro estaba ocurriendo, pero no pude evitarlo. Estaba tumbado en mi cama, mirando el techo, escuchando el silencio profundo de la casa. De repente, escuché el sonido familiar del sensor activándose. Me levanté lentamente, casi sin hacer ruido, y me asomé por la puerta de mi habitación, mirando hacia el pasillo oscuro. La luz se encendió exactamente a las 3:12 a.m., como siempre. Pero algo era diferente esa noche. Algo en el aire me hizo sentir una presión extraña,
como si algo estuviera al acecho. Lo peor vino unos segundos después. A medida que la luz iluminaba el pasillo, vi algo que no pude entender en ese momento. Una figura alta, oscura, casi como una sombra, se encontraba al final del pasillo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero lo que más me impactó fue la sensación de que no se trataba de algo físico. La figura no se movía, pero parecía estar consciente de mi presencia, como si estuviera esperando que yo la viera. En un primer momento, no pude reaccionar, solo observaba, paralizado. La figura era completamente negra, sin detalles, sin rostro, solo una silueta indistinta que parecía absorber la luz a su alrededor. Mi mente no podía procesarlo. Finalmente, algo me impulsó a moverme, no sé cómo, pero me levanté de la cama de golpe y corrí hacia la luz para apagarla. Pero al llegar al interruptor, la luz se apagó por sí sola, justo en el momento en que mi mano estaba a punto de tocar el interruptor. El pasillo quedó de nuevo en completa oscuridad. Sentí una mezcla de alivio y terror. ¿Qué había sido eso? La figura, o lo que sea que había visto, se había desvanecido en el mismo instante en que la luz se apagó, como si nunca hubiera estado allí. Pero aún podía sentir la presencia en el aire, algo denso, algo inquietante que me rodeaba. Miré hacia el pasillo y no vi nada, pero algo me decía que no debía moverme de allí. Me quedé allí durante lo que pareció una eternidad, con los nervios a flor de piel. Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y empecé a escuchar los suaves sonidos de la casa, el crujir de las maderas, el viento golpeando las ventanas. Pero lo peor fue el sonido que vino a continuación, un suave susurro, como un murmullo lejano que provenía del final del pasillo. No podía entender las palabras, pero sonaba como si alguien estuviera hablando en voz baja, en un idioma que no reconocía. El pánico se apoderó de mí. Intenté convencerme de que no estaba escuchando nada, que era solo mi mente jugando trucos, pero no pude. El murmullo parecía acercarse, como si alguien se estuviera desplazando hacia mí lentamente. De repente, un golpe seco, como si algo o alguien hubiera caído al suelo, me hizo saltar de la sorpresa. El ruido provenía del final del pasillo, justo donde había visto la figura. Mi cuerpo reaccionó por instinto y corrí hacia la sala de estar para salir de la casa. Pero antes de llegar a la puerta, sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible me estuviera apretando. La sensación era tan fuerte que casi me hizo caer al suelo. Miré hacia atrás, pero no veía nada. Sin embargo, esa presencia, esa maldita presencia, seguía allí, acechando, esperando. Mi respiración se volvió errática, mis manos sudaban. Y de nuevo el murmullo, esta vez mucho más cerca. Algo me decía que no debía mirar hacia atrás, que si lo hacía, lo peor sucedería. Finalmente, logré salir de la casa, aunque el miedo seguía conmigo. El aire fresco de la noche me golpeó la cara, y aunque eso me dio algo de calma, la sensación de estar siendo observado no me dejó. Pasé la noche en casa de un amigo, y cuando regresé al día siguiente, la casa estaba en perfecto silencio. Pero la luz del pasillo volvió a encenderse a las 3:12 a.m., justo como siempre. No podía entender qué estaba pasando. ¿Era una broma? ¿Era mi mente jugando conmigo? No lo sé. Lo único que sé es que esa noche, al salir corriendo, sentí que había algo más en esa casa, algo que no podía ver ni entender, pero que de alguna manera estaba muy presente. Desde entonces, nunca volví a quedarme allí por mucho tiempo. Lo dejé todo atrás, buscando algo de paz, aunque nunca pude deshacerme completamente de la sensación de que algo seguía observándome. Los meses pasaron, y aunque nunca regresé a la casa, el recuerdo de aquella noche me persiguió por mucho tiempo. Al principio, pensé que quizás había sido víctima de un sueño, o tal vez de una alucinación provocada por el cansancio. Pero había algo en mí que no podía sacudirse esa sensación de que, de alguna manera, algo más estaba involucrado. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver la figura en el pasillo, aquella sombra que se desvanecía cuando la luz se apagaba. Pensé en consultar a alguien, en hablar con un experto, pero me detuve, temeroso de lo que pudieran decirme. El miedo al desconocido era más grande que mi curiosidad. Años después,
decidí investigar sobre la casa. Al buscar en los registros de la propiedad, descubrí algo que me heló la sangre. La casa había pertenecido a una familia que había desaparecido misteriosamente muchos años antes. Los rumores hablaban de ruidos extraños en la casa, luces que se encendían solas y la sensación de una presencia extraña. Nadie había logrado explicar lo que ocurrió, pero algo me decía que yo no era el primero, ni sería el último, en experimentar lo mismo. ¿Qué había en esa casa? ¿Quién o qué habitaba esos pasillos oscuros? No lo sé, pero una cosa es segura. Nunca volví a poner un pie allí y aunque traté de olvidarlo, cada vez que la noche cae, sigo sintiendo esa mirada en la oscuridad, como si aún estuviera siendo observado. Las voces del monitor de bebé. Nunca fui muy de creer en cosas sobrenaturales. Siempre fui una persona bastante escéptica, de esas que solo cree en lo que ve o escucha. En esa época, mi esposo y yo vivíamos en una casa pequeña en las afueras, nada del otro mundo. Estábamos en esa etapa de la vida en que todo parecía ir bien. Mi hija tenía unos 6 meses y yo ya me estaba acostumbrando a la rutina agotadora de ser madre. Nuestro pequeño refugio estaba tranquilo y la única preocupación era el sueño interrumpido en medio de la noche. Así que decidimos invertir en un monitor de bebé para sentirnos más seguros y no tener que levantarnos cada vez que ella lloraba. Lo que no sabíamos era que esa decisión iba a cambiarlo todo. La primera noche que lo pusimos en funcionamiento, todo parecía normal. La pantalla mostraba la imagen de la cuna y el sonido de la casa se sentía lejano, lo cual nos venía perfecto. Empezamos a relajarnos más, ya que sentíamos que estábamos más tranquilos. Pero había algo que me empezó a incomodar, algo que no podía identificar de inmediato. Al principio eran solo ruidos extraños, como si fuera interferencia. Nada grave, ¿verdad? Un zumbido en el fondo, tal vez una falla en la señal. Pero con el tiempo, esto empezó a ocurrir cada vez más seguido, y en momentos específicos, como si fuera una rutina, siempre alrededor de las 2 de la mañana. Al principio tratamos de no darle mucha importancia. Pensábamos que podría ser interferencia, que algún dispositivo cercano estaba afectando la señal del monitor, pero las noches siguieron y el fenómeno persistió. Primero fue una conversación suave, como si estuvieran hablando a lo lejos. Luego, las voces comenzaron a ser más claras. Las escuchábamos apenas, con un tono bajo, como si estuvieran en otro cuarto, pero lo suficientemente cercanas como para que no pudiéramos ignorarlas. Yo pensaba que era un malestar momentáneo, pero mi esposo ya se comenzaba a inquietar un poco. Debe ser interferencia, no te preocupes, me decía. Pero la verdad es que, por dentro, yo no estaba tan tranquila. Lo extraño es que las voces siempre llegaban a la misma hora, alrededor de las 2 de la madrugada. Era como un reloj. Durante las primeras noches lo ignoramos, pero esa cuarta noche, después de escuchar las voces por varias horas seguidas, algo cambió. Me desperté sobresaltada a las 2:10 de la madrugada. El monitor estaba encendido y pude escuchar claramente lo que decían. «Está despierto, míralo». Mi corazón dio un vuelco. No dije nada a mi esposo, solo me levanté y me acerqué al monitor con los ojos muy abiertos. Ya no era interferencia. Era como si alguien estuviera hablando directamente al otro lado, justo frente a mi bebé. Con el alma en la garganta, decidí que no podía quedarme más tiempo en la cama. Algo no estaba bien. Caminé en silencio hacia la habitación de mi hija, con el sonido de la voz aún resonando en mi cabeza. Abrí la puerta con cuidado, temiendo lo que podría encontrar. La luz de la luna iluminaba débilmente el cuarto, y todo parecía en calma. Sin embargo, algo en el aire se sentía raro, como si la atmósfera estuviera más densa de lo normal. Mi hija, a pesar de estar dormida, tenía una expresión inquietante. Sus pequeños ojos estaban abiertos, completamente fijos en un rincón oscuro de la habitación. No era un sueño común. Estaba mirando algo que no podía ver. Me acerqué lentamente y el terror se apoderó de mí cuando vi que sus ojos no paraban de moverse de un lado a otro, como si estuviera siguiendo algo en ese rincón sombrío. No estaba llorando, no se movía, solo la fija mirada de una niña que no podía entender lo que estaba viendo. En ese momento,
El aire pareció volverse más frío y sentí que el silencio se volvía aún más espeso, como si el cuarto estuviera esperando algo. Era una sensación que no puedo explicar bien, pero algo dentro de mí me decía que no debía estar allí. Cerré la puerta con suavidad y corrí hacia el monitor. Ya no escuchaba nada. La habitación estaba en silencio, pero yo no podía dejar de pensar en esa voz y en los ojos de mi hija. No pude dormir esa noche. Estuve toda la madrugada en vela, mirando el monitor, esperando escuchar nuevamente aquellas voces, pero no hubo nada. El silencio reinaba y la normalidad volvía a la casa, al menos superficialmente. A la mañana siguiente, le conté a mi esposo lo que había sucedido, pero él no parecía tan convencido. Me dijo que estaba exagerando, que no era para tanto, que tal vez estaba muy cansada, y mi mente jugaba trucos. Pero por dentro, yo sabía que algo extraño estaba ocurriendo. Mis instintos me decían que lo que había experimentado esa noche no era producto de mi imaginación. Decidí investigar más sobre el monitor, buscando información en foros y grupos de padres, y fue allí donde descubrí algo que me heló la sangre. Había otros padres, en otros lugares, que habían vivido algo similar. Historias sobre monitores de bebé que captaban voces extrañas, conversaciones que venían de lugares donde no había nadie. Los relatos coincidían, voces susurradas, siempre en la misma hora de la noche y un sentimiento de incomodidad tan palpable como el mío. Algunos hablaban de que el monitor no era solo para escuchar al bebé, sino que parecía captar algo más, algo que no pertenecía a este mundo. El miedo comenzó a crecer en mí. El pensamiento de que mi hija pudiera estar en peligro me consumía. Pero, ¿qué podía hacer? No sabía si era un fenómeno inexplicable o si algo más siniestro estaba involucrado. Esa misma noche, decidí quedarme vigilante, más alerta que nunca. Mi esposo se quedó dormido, ajeno a mi preocupación, pero yo no podía apartar la vista del monitor. La casa estaba en silencio absoluto y el aire se sentía tenso. A medida que pasaban las horas, el reloj marcó las 2 de la madrugada, y ahí estaba, esa voz otra vez clara y suave, como si susurrara desde el mismo monitor: «Está despierto, míralo». Mi corazón latió con fuerza, y me levanté rápidamente de la cama. No me atreví a mirar a mi esposo, ya que sabía que pensaría que estaba exagerando. Caminé en silencio hacia el cuarto de mi hija, con el miedo apoderándose de cada paso. Cuando llegué, la escena que me esperó me heló por completo. Mi hija estaba despierta, como la vez anterior, pero ahora estaba más inquieta. Sus ojos no solo estaban fijos en el rincón oscuro, sino que parecían moverse, pero sin parpadear. No estaba mirando algo en particular, sino algo que no podía comprender. Al acercarme, la vi sonreír, una sonrisa extraña, como si supiera algo que yo no sabía. No entendía qué estaba sucediendo, pero mi instinto me decía que tenía que salir de allí. Miré hacia el rincón donde ella estaba mirando, pero no vi nada, solo la oscuridad. Sin embargo, algo estaba en el aire. Algo me decía que no estaba sola en la habitación. Me apresuré a salir, pero cuando quise cerrar la puerta, un susurro, casi inaudible, se coló por el aire: «Te estamos esperando». Mi corazón palpitaba descontrolado. Estaba segura de que algo estaba ocurriendo más allá de lo que podía comprender. Tomé a mi hija en brazos y me apresuré a salir de la habitación, pero lo que sucedió después fue aún más extraño. Mientras caminaba hacia la sala, el monitor emitió un sonido extraño, como un zumbido fuerte, seguido de un silencio absoluto. Cuando lo miré, la pantalla estaba en negro, como si se hubiera apagado por completo. Pero la luz de la luna aún iluminaba su habitación, y el eco de esos susurros seguía rondando en mi cabeza. ¿Era mi mente jugándome una mala pasada? ¿O realmente algo extraño había estado ocurriendo? Decidí que lo mejor era desconectar el monitor y guardarlo lejos, por si acaso. A partir de esa noche, las voces nunca volvieron a escucharse. Sin embargo, la sensación de incomodidad persiste. Mi hija creció y nunca volvió a mirar hacia ese rincón oscuro de su habitación. Pero yo nunca olvidé esos ojos fijos en la oscuridad, ni la voz que susurraba desde el otro lado del monitor.
A veces me pregunto si realmente algo estuvo ahí, esperándonos, o si todo fue producto de mi mente. Lo cierto es que desde aquella noche nunca volví a confiar completamente en lo que escuchaba a través de un monitor.